El Titanic se hundió el 15 de abril de 1912, hace casi 110 años. El barco, sin embargo, no fue descubierto hasta hace 36 años, el 1 de septiembre de 1985. Aunque ha habido muchas películas, libros e investigaciones sobre él, puede que te sorprendas al oír estos secretos del famoso transatlántico y sus pasajeros. Entre las curiosidades y secretos, se destacaba que a bordo de la nave viajaba un violonchelista que no fue declarado oficialmente muerto hasta el año 2000, o que el accidente también terminó causando varios divorcios. En definitiva, el hundimiento afectó al mundo de diferentes e inesperadas maneras. Hace ya casi 111 años, tuvo lugar uno de los desastres más famosos y trágicos de la historia reciente. El 15 de abril de 1912, a las 2:20 am, uno de los barcos más lujosos y seguros jamás construidos chocó contra un iceberg y se hundió frente a la costa de Terranova, cobrándose más de 1500 vidas. La nave de pasajeros más grande del mundo, en ese momento, celebraba su viaje inaugural, dirigiéndose de Southampton a la ciudad de Nueva York. Pasaron 73 años hasta encontrar los restos del Titanic. El Dr. Robert Ballard y el científico Jean-Louis Mitch localizaron la nave el 1 de septiembre de 1985. La actriz Dorothy Gibson, que estuvo a bordo del Titanic y sobrevivió, protagonizó una película llamada Salvados del Titanic, que se estrenó justo un mes después de que el barco se hundiera. La actriz americana de cine mudo Dorothy Gibson fue una de las 700 supervivientes del accidente. Al llegar a la ciudad de Nueva York ilesa, inmediatamente comenzó a filmar Salvados del Titanic, la primera película que describe los hechos del hundimiento. Se estrenó en mayo de 1912, un mes después del accidente. La actriz, además, usó la misma ropa y zapatos en la película que los que llevaba en el momento de la colisión. Aunque el largometraje tuvo éxito, ahora solo previven los recuerdos. La única copia de la cinta fue destruida en un incendio. Otro superviviente, Lawrence Beasley, intentó interrumpir el rodaje de la película en 1958, Una noche para recordar, porque quería hundirse simbólicamente con el barco. Según IMDb, Beasley estuvo en el set de Una noche para recordar, que es considerada la más precisa de todas las películas de Titanic. Supuestamente intentó saltar a la escena que representa el hundimiento del barco, para hundirse simbólicamente con él. La leyenda dice que el director Roy Baker se negó, ya que habría sido una violación de las normas del sindicato y podría haber detenido el rodaje. Beasley fue un superviviente de la segunda clase y escribió unas memorias sobre su experiencia tituladas La pérdida del SS Titanic. Los 700 pasajeros de tercera clase tuvieron que compartir 2 bañeras. A pesar de que, según todos los indicios, los alojamientos de tercera clase del Titanic eran mucho mejores que los de un barco medio de la época, seguían siendo bastante rudos. La cantidad total de pasajeros de tercera clase oscilaban entre 700 y 1000, y todos tenían que compartir 2 bañeras. Uno de los músicos de la nave no fue declarado oficialmente muerto hasta el año 2000. Roger Bricoux era el violonchelista del Titanic y solo tenía 21 años cuando murió durante el accidente. Pero Bricoux no fue declarado oficialmente muerto hasta el año 2000. A pesar de que todos los músicos murieron el 15 de abril de 1912, el ejército francés incluso lo llamó desertor, cuando no se presentó a servir a su país en la Primera Guerra Mundial. La Asociación Francesa del Titanic trabajó para limpiar su nombre y darle homenaje a Bricoux, pero no lo lograron hasta pasados 88 años de la colisión. La banda del barco tocó música hasta el final para intentar calmar a los pasajeros. Se les ha llamado héroes y aparentemente tocaron música durante más de 2 horas después de chocar con el iceberg. Los vigías de la nave tenían que depender solo de su vista. Los prismáticos de la nave estaban encerrados en un armario del que nadie podía encontrar la llave. Los vigías de la nave, Frederick Flett y Reginald Lee, no tuvieron acceso a prismáticos durante el viaje.
y por lo tanto no pudieron ver muy lejos. El segundo oficial de a bordo fue reemplazado en el último minuto antes de partir, y se olvidó de entregar la llave del casillero que contenía los prismáticos del barco. La llave reapareció en una subasta del 2010, donde se vendió por más de $130,000. Durante la investigación del suceso se debatió acerca si eran decisivos o no. A día de hoy se sigue desaconsejando usar prismáticos porque quitan campo de visión. Por la noche se recomienda ir sin prismáticos, y más en una noche gélida. Es probable que la tripulación no detectara el iceberg a tiempo porque no tenían prismáticos. Según los datos oficiales de la investigación de 1912, solo pasaron 37 segundos desde que vieron el iceberg hasta llegar a la planta baja y decir qué dirección tomar para tratar de evitarlo. En el memorial de Frederick Flett, uno de los vigías, un bromista, dejó un par de prismáticos con una nota que decía: «Perdón por traer estos utensilios demasiado tarde». Flett fue el vigía que gritó las ahora famosas palabras: «Iceberg justo adelante». Sobrevivió al hundimiento, pero trágicamente se suicidó en 1965, después de la muerte de su esposa. En el centenario del hundimiento del Titanic, un bromista retiró una corona conmemorativa de su lápida y la reemplazó por un par de prismáticos y una nota de disculpa por el retraso. El Titanic estuvo plagado de tragedias desde el principio. 8 personas murieron durante la construcción. 8 hombres murieron durante la construcción, pero solo se conocen 5 de los nombres: Samuel Scott, John Kelly, William Clarke, James Dobbin y Robert Murphy. Una placa conmemorativa fue instalada en Belfast en el 2012. El hombre más rico a bordo era John Jacob Astor VI. Es probable que fuera el hombre más rico del mundo en el momento de su muerte. Astor no solo era el hombre más rico del Titanic, sino que se creía que era el hombre más rico del mundo en el momento de su muerte. Tenía una fortuna estimada de $150 millones o 3.500 millones de dólares en la actualidad. Astor tomó la nave para volver a casa después de una luna de miel con su nueva esposa, Madeleine Force, quien a los 18 años de edad era 28 años más joven que él. La luna de miel prolongada era en realidad una forma de escapar de los chismes de la sociedad. Astor se acababa de divorciar 2 años después de casarse, lo que era realmente inaudito en aquel entonces. El cuerpo de Astor fue uno de los pocos que se recuperó en el Océano Atlántico, después de que el barco se hundiera. Entre otras posesiones, se encontraron $2.440 en su bolsillo, aproximadamente $60,000 hoy en día. Muchos periódicos informaron erróneamente que el accidente no causó ninguna fatalidad, incluyendo el Daily Mail, el Belfast Telegram y The World. En la carrera por publicar un titular sobre el desastre, numerosos periódicos dieron a las familias y seres queridos falsas esperanzas sobre el hundimiento del Titanic. The World no reporta ninguna fatalidad. El Daily Mail declaró: no hay vidas perdidas, y el Belfast Telegram afirmó: no hay indicios de que haya víctimas. Los periódicos americanos pudieron aprovechar la diferencia horaria y sus noticias fueron más precisas. El New York Times, por ejemplo, publicó el siguiente titular: el Titanic se hunde 4 horas después de golpear un iceberg, 866 rescatados por Carpathia, probablemente 1.250 muertos. Ismail Sape, la señora Astor, tal vez podría estar entre las víctimas. Conocida como la mujer de los 3 naufragios, sobrevivió al hundimiento del Titanic, también a la colisión del Olympic, hermano gemelo del Titanic, y más tarde sobrevivió al hundimiento de otro barco, el Britannic. Dependiendo de cómo se mire, la azafata y enfermera Violet Jessop es la mujer más afortunada o desafortunada del mundo. Sobrevivió al hundimiento de 3 grandes navieras. Jessop tenía 25 años cuando sobrevivió al hundimiento del Titanic. Se le ordenó que se subiera a un bote salvavidas mientras el barco se hundía para mostrar a las mujeres que los barcos eran seguros. Sin dejarse intimidar por esa tragedia marítima, Jessop comenzó a trabajar en el Britannic, apodado el Titanic II, por los medios de comunicación.
hasta que se encontró con una mina que había sido arrojada por un submarino alemán en 1916. Ese barco también se hundió, y Jessop escapó de nuevo, pero esta vez con una grave lesión en la cabeza que le afectaría toda su vida. Vivió en Argentina y hablaba español. Sacó una autobiografía. Se rumorea que unos cuantos hombres se disfrazaron de mujeres para conseguir un lugar en un bote salvavidas. Para una pareja, estos rumores incluso causaron el divorcio. Dickinson y Helen Bishop se divorciaron en 1916, 4 años después de que el Titanic se hundiera. Helen afirmaba que su marido era cruel y borracho, pero su relación también estaba plagada de rumores de que Dickinson se había disfrazado de mujer para escapar del accidente. En su testimonio oficial durante la investigación del Senado de los Estados Unidos sobre el Titanic, afirmó que no había habido ninguna orden oficial que permitiera que solo las mujeres y los niños se subieran a los botes salvavidas. Bishop no es el único hombre que ha sido acusado de disfrazarse de mujer. Bruce Ismay, William Carter y William T. Sloper fueron todos perseguidos por los mismos rumores a lo largo de sus vidas. Todos los ingenieros a bordo del Titanic murieron. Todos intentaron salvar al barco del desastre hasta el final. Las luces del Titanic solo se apagaron cuando finalmente se hundió, debido a los incansables esfuerzos de los ingenieros del barco, que se quedaron en el interior para mantener la electricidad y las bombas funcionando mientras el barco se hundía. También mantuvieron la radio encendida, que emitió señales de socorro hasta minutos antes de que el barco se hundiera. Ninguno de los 25 ingenieros sobrevivió. Los hermanos Navratil eran conocidos como los huérfanos del Titanic. Fueron los únicos 2 niños del barco que fueron rescatados sin un padre o tutor. Los hermanos Navratil, Edmund y Mitchell, tenían solo 2 y 4 años, respectivamente, cuando el Titanic se hundió. Estaban con su padre, que los había secuestrado, separado de su madre. Decidió llevarlos a América con la esperanza de que su esposa los siguiera y pudieran comenzar una vida nueva. Su padre los puso en un bote salvavidas y nunca se le volvió a ver. Ninguno de los dos habla inglés, así que fueron llevados por una superviviente francófona, Margaret Hayes, hasta que las autoridades pudieron localizar a su madre. Dicha madre los encontró un mes después del desastre, gracias a que sus rostros aparecieron en todos los periódicos del mundo. Una de las frases más queridas de la película de 1997 está basada en una historia real. En la película, Benjamin Guggenheim rechaza un chaleco salvavidas y afirma: "Estamos vestidos con lo mejor que tenemos y estamos preparados para morir como caballeros". Aunque parece demasiado cinematográfico para ser verdad, el verdadero Benjamin Guggenheim estaba preparado para morir como un caballero. De acuerdo a múltiples citas, un artículo de New York Times, publicado en abril de 1912, informó que había pedido a un mayordomo que le dijera a su esposa en Nueva York las siguientes frases: "He hecho lo mejor que he podido para cumplir con mi deber". Hubo al menos 13 parejas que eligieron celebrar su luna de miel en el Titanic. Según Titanic Love Stories, había al menos 13 parejas celebrando sus lunas de miel en el barco. Una novela llamada Futility, que se publicó 14 años antes de que el Titanic zarpara, parecía haber predicho el desastre. Futility, una novela escrita por el autor americano Morgan Robertson, fue publicada en 1898, 14 años antes de que el Titanic zarpara. Se centraba en el hundimiento de un barco ficticio llamado Titán. De acuerdo con Time, hay un número inquietante de similitudes en el hundimiento del barco Futility y la realidad. Los nombres de los barcos están a solo 2 letras de distancia: Titán, Titanic. También se dice que son casi del mismo tamaño, y ambos se hundieron en abril, debido a un iceberg. Ambos barcos habían sido descritos como insumergibles, y tristemente, ambos tenían poco más de la cantidad legalmente requerida de botes salvavidas, que no estaban ni cerca de ser suficientes. El autor fue acusado de ser adivino, pero explicó que las extrañas similitudes eran simplemente un producto de sus amplios conocimientos, diciendo:
Sé lo que estoy escribiendo, eso es todo. El SS Californian es tristemente conocido por haber estado cerca del Titanic cuando se hundió, pero no acudió a su ayuda hasta que fue demasiado tarde. 3 años después de eso, el Californiano también se hundió. Múltiples casualidades hicieron que el Californiano no ayudase al Titanic. Ambos barcos se encontraban detenidos en un bloque de hielo. El operador de radio se había ido a dormir y no supieron descifrar el significado de las bengalas. Pensaban que eran de color de la compañía. Cada compañía tenía su propio color. Ambos barcos se veían el uno al otro, pero no se sabe bien a qué distancia estaban exactamente. Se cree que a unas 30 millas. Sin embargo, el Californiano tampoco se quedó mucho tiempo en este mundo. Se hundió en noviembre de 1915, torpedeado por un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial. Solo una mujer se hundió con el barco y sobrevivió, Rhoda Mary Abbott. Abbott estuvo en la cubierta hasta el final con sus 2 hijos, y los 3 se fueron al agua con el barco. Trágicamente, sus 2 hijos fueron arrastrados por el océano, pero Abbott fue finalmente arrastrado en bote salvavidas que fue rescatado por el Carpathia. La película terminó costando más de lo que costó construir el Titanic, que era el barco más grande y lujoso de la época, incluso ajustado a la inflación. Se estima que el Titanic costó alrededor de $7.5 millones en 1912, lo que, según la calculadora de la inflación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, sería alrededor de $190 millones. El presupuesto de la película de 1997 era de $2 millones, que en el 2018 ascendería a $360 millones en la actualidad. Y aunque era la nave más grande del mundo, se tardaron 73 años en encontrar sus restos. La proa del Titanic fue descubierta en 1985, supuestamente durante una misión secreta de la Armada en medio de la Guerra Fría. Cuando se encontró el barco, finalmente se confirmaron los informes de que la nave se había partido en 2. Este fue un tema muy discutido. Hubo al menos 15 testigos que juraron en el registro que habían visto al barco romperse en 2 partes antes de hundirse completamente bajo las olas, pero fueron ignorados, ya que la investigación oficial de Estados Unidos declaró que la nave se hundió intacto. La forma en la que se hundió fue discutida durante 73 años hasta que finalmente fue encontrado en el fondo del océano, partido en 2. Todo el barco podría desaparecer para el 2030. Los científicos creen que toda la embarcación podría desaparecer para el 2030, debido a las bacterias que lo consumen. Durante una de las expediciones para ver los restos, se descubrió un sombrero de copa dentro del armario de un pasajero, justo donde lo dejó. James Cameron, director, escritor, productor, editor de Titanic, escribió para National Geographic sobre sus experiencias en la visita a los restos del barco. En ese artículo aseguró que, en el camarote de la cubierta de Henry Harper, su sombrero de copa permanece en las ruinas de su armario, justo donde lo dejó. Uno de los cocineros del barco, Charles Haughey, pudo sobrevivir mucho más tiempo en el agua fría que otros debido a las copiosas cantidades de whisky que había bebido. Haughey aparece brevemente pero de forma memorial en el Titanic bebiendo un vaso de alcohol antes de entrar en el agua. Esto se basa en la realidad, ya que según los informes, Haughey agarró 2 botellas de whisky cuando el barco se hundió. Haughey informó que sobrevivió en el gélido Atlántico Norte durante más de 2 horas. La mayoría de la gente murió de hipotermia en 15 minutos. Haughey había tenido una noche muy ocupada. La última cena servida en el Titanic a los pasajeros de primera clase fue de 10 platos. Según NPR, el menú incluía ostras, filete miñón, salmón escalfado, pollo a la leonesa, foie gras, pichón asado, cordero con salsa de menta y punch romaine, un hielo limpiador de paladar con sabor a naranja bañado en champán. Y eso es solo para primera clase. Los cocineros del barco tenían que preparar comida para los pasajeros de segunda y tercera clase, además para la tripulación. Mucha gente creía que el Titanic era insumergible, pero no todos lo creían. Un pasajero, Charles Melvin Hayes, predijo un terrible desastre. Murió en el agua.
Hayes fue presidente de las compañías ferroviarias Grand Trunk y Grand Trunk Pacific Railway, que más tarde se convertirían en el Ferrocarril Nacional de Canadá, y por lo tanto estaba bien estudiada en los avances tecnológicos que se producían en el campo del transporte. Según un sobreviviente, el coronel Archibald Gracie, Hayes se planteó si era prudente continuar construyendo barcos más grandes y más rápidos. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.